Buenas tardes, en este video Juan Pablo Cruz Castiblanco y mi persona Camilo Rueda Pérez vamos a presentar los resultados que obtuvimos a la hora de realizar el proyecto final de mecánica analítica, que en nuestro caso recibe por nombre caos determinista en el péndulo elástico. Bien, de manera inicial se puede empezar a hablar sobre el caos y el determinismo en sí. Como tal, el determinismo viene predominando como un punto de partida desde Isaac Newton, que consideraba que cualquier sistema se puede describir a través del tiempo gracias a un número determinado de ecuaciones diferenciales de segundo orden. La única condición que se debía cumplir es que el número de ecuaciones diferenciales cumpliera la condición de que fuera exactamente igual a el número de grados de libertad del sistema. Como tal, se le atribuye a Laplace el establecer el primer postulado del determinismo científico, que sugiere que dado el sistema o dado el estado de un sistema en un instante determinado, un conjunto completo de leyes va a determinar de manera total tanto el futuro como el pasado del sistema. El principal problema fue que más o menos en el siglo XIX, gracias a los aportes realizados por la mecánica lagrangiana, había muchos sistemas que no tenían una solución analítica. Entonces, lo que muchas veces se pensó en ese momento fue que con el tiempo se iba a desarrollar una manera para poder solucionar estas ecuaciones que no tenían solución analítica. Todo esto más o menos se pensó así hasta que Poincaré, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, propuso un sistema de 3 cuerpos en el cual se llegó a la conclusión de que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales de un sistema podrían producir grandes variaciones en el resultado final de un fenómeno físico dado, dando origen a lo que se conoce como el caos determinista. Es decir, hay caos porque hay una variación en el sistema o en la evolución del sistema a través del tiempo, pero aún así puede ser en cierto modo determinado. Bien, una característica que poseen los sistemas caóticos es una cosa llamada como divergencia exponencial, en la cual, como medio se dio una pequeña introducción anteriormente, la cual implica que dos soluciones de un sistema caótico con condiciones iniciales diversas o diferentes van a diverger en el tiempo dentro del espacio de fase, lo cual va a diferir de un sistema no caótico, ya que las soluciones van a diverger de manera lineal. Entonces, a partir de ello se conoce o se introduce lo que se conoce como el exponente de Lyapunov. Este exponente como tal de gran utilidad para los sistemas caóticos, ya que nos va como a indicar la tasa de separación que dos trayectorias infinitesimalmente cercanas van a tener a lo largo del espacio de fase. Desde un punto de vista físico, se puede decir que el exponente de Lyapunov indica qué tanto va a diverger de manera exponencial dos trayectorias en el espacio de fase con condiciones iniciales distintas. Entonces, para ello vamos a utilizar la ecuación que se puede apreciar en la pantalla, y es que suponiendo que haya una diferencia entre condiciones iniciales expresada como delta de R0, la evolución en el tiempo va a venir dada como una exponencial de lambda por el tiempo por esa diferencia delta de R0, donde ese coeficiente lambda es lo que se representa o lo que se conoce como el exponente de Lyapunov. Otro concepto importante que se necesita como saber a la hora de estudiar sistemas caóticos es el nudo homoclínico. El nudo homoclínico lo que hizo fue que ayudó a Henri Poincaré a realizar un estudio a mayor profundidad de la teoría del caos, sobre todo cuando estaba estudiando ecuaciones de Hamilton de un sistema dinámico primer orden. Supongamos que tengo una ecuación como la que se puede ver en pantalla. La derivada de x con respecto al tiempo es igual a una función de x más epsilon por g de x y de t, donde epsilon corresponde a un parámetro que multiplica una función periódica en el tiempo gxt, y f de x corresponde a una función en el espacio de fase. En base a ello, lo que se va a observar es que en las vecindades de las soluciones homoclínicas alrededor de un punto silla x0 en la ecuación no perturbada, la función va a depender del tiempo gxt, o al perturbar el hamiltoniano, el sistema va a poseer estructuras enrevesadas, donde esas estructuras van a recibir el nombre de nudo homoclínico. Bien, ya para entrar un poco en el sistema físico implementado, el péndulo elástico es importante mencionar que
ofrece un comportamiento que mezcla una dinámica compleja con una descripción matemática con muchas aplicaciones, donde algo a remarcar del sistema es que este solamente tiene 2 grados de libertad. Como se puede apreciar en la imagen, el péndulo elástico consiste en un péndulo que está atado a un punto fijo, no con una cuerda, sino con un resorte. Dicho péndulo, además de oscilar con un ángulo teta como lo haría un péndulo simple, también va a comprimirse y estirarse debido a que precisamente se encuentra acoplado a un resorte. Entonces, el péndulo elástico es un sistema que se puede describir gracias a un hamiltoniano autónomo. Y el lagrangiano va a venir dado por la ecuación que se puede apreciar en el lado izquierdo superior, donde m va a ser la masa que está guindada, que está sujeta a ese resorte, y además la longitud natural va a ser L sub 0, longitud natural del resorte, y va a tener una constante elástica acá. Entonces, la ecuación superior izquierda describe de manera cartesiana cómo es ese lagrangiano. Luego, a la hora de aplicar transformaciones de Legendre, vamos a encontrar que el hamiltoniano para dicho sistema va a venir dado por la ecuación superior derecha que se puede apreciar en pantalla. Y para mayor facilidad lo que se hizo fue que se redefinió un nuevo hamiltoniano H' como ese hamiltoniano previo que ya tenemos dividido sobre la masa, donde entonces vamos a tener esta nueva ecuación que se puede apreciar en el lado inferior izquierdo. Pero además de ello se realizaron ciertos cambios de variable en los cuales alfa representa la razón entre la energía y la masa, px mayúscula representa la razón entre el momento en x y la masa, y py mayúscula representa lo mismo, solamente que va a ser el momento lineal en y. Ws cuadrado se define como la constante de elasticidad del resorte sobre la masa, y wp cuadrado se define como la gravedad sobre la longitud, donde además se define un parámetro lambda como ws cuadrado sobre wp cuadrado. Además de eso se escribió o se ha usado una notación en la cual L0 se describe como G lambda sobre ws cuadrado. Bien, luego de tener este hamiltoniano nuevo, lo que se va a hacer es que vamos a obtener las siguientes ecuaciones de Hamilton, las cuales se pueden apreciar en pantalla, donde tenemos x punto, y punto, el momento en x punto y el momento en y punto, es decir, 4 ecuaciones. Estas ecuaciones, a la hora de realizar cierto análisis sobre ellas, lo que se va a obtener es que vamos a obtener que solamente van a tener soluciones analíticas en 2 regímenes, un régimen de energías altas y en un régimen de energías bajas. Para el caso de regímenes de energías bajas, vamos a tener entonces que el sistema se va a oscilar en ángulos muy pequeños, por lo tanto la razón entre x y y, que equivale a la tangente del ángulo, va a ser mucho menor que 1. Así que las ecuaciones se van a simplificar de manera significativa, tal como se puede ver en las ecuaciones en pantalla. Estas ecuaciones ya, en este caso en el sistema, es integrable de Liouville, y lo que se va a obtener es que las secciones de Poincaré que se obtienen para este sistema en el espacio PY contra Y son las que se pueden apreciar en pantalla. Todas las soluciones para energías bajas son analíticas y se puede apreciar unos toroides, como se puede ver en la imagen, los cuales corresponden a puntos de equilibrio. Bien, por otro lado, para el régimen de energías altas, lo que se obtiene es que se puede despreciar la contribución de la energía potencial gravitacional para este caso. Esto se debe a que pues, la energía potencial gravitacional depende de la posición, y además esa energía se puede despreciar con respecto a la energía cinética o la energía potencial elástica. Pues en este caso se puede despreciar debido a que va a haber una dependencia cuadrática de la velocidad y la posición en estos casos. Entonces, como tal, cuando se elimina el potencial gravitacional, se suprime la dependencia angular del lagrangiano que describe el sistema. Por lo tanto, va a surgir una nueva coordenada, la cual va a ser cíclica, y eso nos da cuenta de que se va a conservar el momento angular, lo que hace que el problema sea integrable en ese límite. Por lo tanto, lo que se puede establecer es que es la energía el parámetro que va a hacer que se modifique la integrabilidad del péndulo elástico, ya que para regímenes de energía baja y energía alta va a ser integrable. Además de eso, las secciones de Poincaré que se van a obtener son las que se pueden apreciar en la figura del lado derecho, en la cual se obtienen toroides que dan cuenta de que el sistema es integrable. Y además de eso,
muestran la forma de los toroides para esta condición, donde cada color va a representar un toro con una condición inicial única y que va a compartir el valor de la energía inicial con el resto de los demás toroides. Ese va a ser el factor común para estas condiciones iniciales, para estos toroides, es que todos van a obtener la misma energía inicial. Bien, para el caso de las energías intermedias, lo que se va a obtener es que el sistema va a tener un comportamiento caótico. Para energías intermedias, como se puede apreciar en la imagen, en la cual se va aumentando la energía de izquierda a derecha y de abajo a arriba, lo que se puede ver es que los toros se van rompiendo y se va produciendo el efecto caótico. Vale la pena recalcar que cada una de esas imágenes se aprecia en condiciones de equilibrio en la zona derecha. Eso es claro debido a que hay círculos y elipses presentes que dan cuenta de la estabilidad del sistema en esas regiones del espacio de fase. Además, esa geometría indica que el sistema es integrable en ese punto. A pesar de ello, cuando se va aumentando la energía, se aprecia que esos toros se van rompiendo en estas zonas. Un ejemplo de ello puede ser el toro verde que se encuentra del lado derecho de la imagen con una condición inicial E sobre M igual a menos 0.4, el cual para una condición inicial de menos 0.3 se rompe haciendo que hayan distintos puntos en los que, a pesar de que anteriormente había soluciones estables, ahora hay puntos inestables ubicados entre los puntos elípticos estables que previamente se habían descrito. Ya vimos que el hamiltoniano del péndulo elástico, que es el que se muestra en pantalla, describe un sistema que es caótico para energías intermedias y que describe un sistema integrable para energías muy bajas y un sistema integrable para energías muy altas. Este hamiltoniano no nos permite calcular de forma analítica las variables de acción, por lo cual tenemos que hacer una aproximación y pues esa aproximación consistirá en escribir este hamiltoniano como un H0, que va a ser un hamiltoniano que en general es integrable, pero que tenga, digamos, la característica que sea no degenerado sus winding numbers con la energía, y pues le vamos a sumar una perturbación que va a depender de un parámetro de epsilon pequeño. La aproximación que vamos a tomar siguiendo la referencia 1 es escribir el hamiltoniano como la suma de hamiltonianos de osciladores anarmónicos en los grados de libertad x y y, lo que nos produce pues un sistema integrable porque tenemos dos cantidades conservadas que serían la energía asociada a x, la energía asociada a y dos grados de libertad, luego pues es integrable de Liouville. Las variables de acción pueden ser calculadas de forma analítica para este hamiltoniano. Una vez conocemos las variables de acción, podemos reescribir el hamiltoniano en términos de estas variables y a partir de allí conocer las frecuencias de los toros invariantes. El winding number se define como la razón entre las frecuencias asociadas a cada grado de libertad. Entonces, digamos, en este caso la frecuencia Y sobre la frecuencia X. Y observamos que pues en general depende de la energía, por lo cual es un sistema no degenerado. Vamos a empezar estudiando el caso degenerado en que alfa x sea igual a alfa y, haciendo pues que el winding number se escriba como la razón omega y sobre omega x. Esta parte pues del análisis pues implicaría, bueno, el winding number es justamente omega y sobre omega x, y aquí vamos a parametrizar el toro integrable de esta manera. Esto no significa que la solución del sistema sea así, que sea armónica, pero es más como una ilustración de que podríamos escoger las coordenadas de los toros con funciones que sean periódicas. Entonces, si nosotros estudiamos, digamos, la sección de Poincaré, x igual a 0 y px mayor que 0, entonces, si imponemos esta condición aquí, pues tendríamos que los tiempos en los cuales tenemos que analizar los cortes van a venir dados de esta forma. Entonces, vamos a analizarla realmente, o sea, x igual a 0 y px mayor que 0 implica estar analizando el plano del espacio de fase y, py, o sea, py, y. Si miramos, digamos, en el eje y estaría el momento y en el eje x estaría la coordenada y. Entonces, sabemos que deben aparecer puntos discretos, o bueno, puntos en esa sección, que van a ser discretos o no dependiendo de la razón del winding number, como veremos ahorita. Entonces, la idea es como mostrar eso. Entonces, y quedaría escrito de esta manera y y sub n y p sub y se quedaría escrito de esta forma en términos de n, donde n pues es el número de cortes que ha habido en esa sección. Entonces, si omega, digamos, si el winding number es racional, entonces nosotros esperaríamos que pase esto, o sea que después de haber hecho n mayúscula iteraciones, uno debería esperar volver al mismo valor. Entonces, de aquí podemos observar que si eso sucede, entonces debería existir un m, tal que, pues, después de dar m vueltas, se obtenga el mismo valor. Bueno, se cumple esta condición, que pues realmente es volver al mismo valor.
en la sección de Poincaré. Es decir, que pues nosotros podríamos escribir el winding number como una razón entre números racionales, que pues va a ser exactamente igual a esto. Digamos que esto lo hacemos para ilustrar, o sea, cómo podrían calcularse los winding numbers desde uno viendo la sección de Poincaré. Entonces, digamos, desde ese punto de vista sabemos que n es el número de puntos que tiene la sección de Poincaré y m es la cantidad de vueltas que hay que darle al centro digamos, del toro en esa sección para completar todos los puntos de la sección de Poincaré. Entonces, vamos que para entender esto un poquito más, nosotros lo que hicimos fue que calculamos de forma computacional soluciones con el winding number degenerado, cambiando los valores de omega y y omega x, que es lo que se observa en la siguiente figura. En esta figura observamos las secciones de Poincaré asociadas a toros racionales, a winding numbers racionales. Entonces, digamos, si omega x es igual a 1 y omega y es igual a 1, observaremos un punto en la sección de Poincaré, porque pues, digamos que eso es lo que indica estos valores de acá. Pero digamos, si tenemos omega x igual a 3 y omega y igual a 2, significa que tendremos 3 puntos en la sección de Poincaré y que necesitamos 2 vueltas para completar todos los puntos de esa sección. Por ejemplo, pues eso significa que, o sea, con cada iteración estamos avanzando un ángulo de 3 pi medios en esa sección. Eh, Digamos, un caso claro, digamos un ejemplo bien claro es cuando tomamos omega x igual a 12 y omega y igual a 1, lo que significaría que deberíamos observar 12 puntos en la sección de Poincaré y que se necesita de una vuelta para completarlos todos, que esto es como un reloj. Entonces se está avanzando de a 2 pi doceavos en cada iteración. Digamos acá observamos una diferencia clara, digamos omega x igual a 15, serían 15 puntos y se avanza en la dirección horaria y se necesitan 16 vueltas para, para completar todos los puntos en esa sección, pero digamos si invertimos los números y cogemos omega x igual a 16 y omega y igual a 15, entonces ahora ya no observaremos 15 puntos, sino 16 puntos, y la dirección en la que se recorre, digamos, el orden en el cual se completa la sección es el orden contrario. Esto pues, digamos, se hace para mostrar que, bueno, la interpretación de los winding number racionales y también podría, digamos, servir para calcular los winding numbers de manera computacional cuando uno, digamos, tiene una sección de Poincaré y quiere conocer, digamos, no sabe cuánto es el winding number, se podría conocer de esta manera, contando cuántos puntos tiene la sección y mirando, pues, cuántas vueltas se necesitan dar alrededor del centro para que todos los puntos de esa sección se completen. Ahora estudiemos el caso perturbado. Para ese caso le vamos a sumar al hamiltoniano sub 0 esta forma de un nuevo hamiltoniano h sub 1 que vendría siendo como un acople entre la coordenada x y la coordenada y, que rompe esa cantidad conservada, digamos, de la energía para x y la energía para y, haciendo pues que en general el sistema no sea integrable de Liouville. Como vamos a estudiar la sección de Poincaré, x igual a 0, px mayor que 0, es decir, py, y, vamos a escoger las condiciones iniciales que salgan de esa sección. Entonces escogimos x sub 0 igual a 0 y py 0 igual a 0, y a partir de fijar la energía y el winding number que queremos para esa cierta sección, podemos calcular cómo debe ser el valor de p sub x inicial y de y sub 0 inicial. En este caso, pues estamos viendo digamos, la dinámica de los toros a medida que estamos aumentando el parámetro epsilon para diferentes winding numbers. Aquí esta barra de colores indica el winding number. Entonces, entre más azul, más cercano el winding number a 0. Entre más rojo, el winding number más cercano a 1. Recordemos pues que winding numbers mayores que 1 pues no cambian en absoluto la dinámica, porque pues siempre se puede quitar esa parte que es completamente entera y quedarnos siempre con la parte que es racional y menor que 1. Entonces, pues aquí lo que estamos observando que para parámetros de epsilon grandes tenemos caos global. Digamos, para parámetros para cuando el parámetro de epsilon es pequeño, observamos toros, y luego pues a medida que empieza a aumentar este parámetro, vemos como los toros empiezan a romper, tal que pues al final, cuando ya el epsilon es igual a 1, ya no observamos ningún toro. Aquí pues están las imágenes, digamos, para cada valor del parámetro epsilon. Entonces, cuando tenemos epsilon igual a 0, observamos una estructura de toros bien definida asociada a un sistema integrable. Cuando el parámetro epsilon es igual a 2 por 10 a la menos 2, observamos, eh, digamos, aún la estructura de toros. Sin embargo, pues ya observamos como una pequeña ruptura en los bordes
digamos, de esta imagen. A medida que vamos aumentando el parámetro de epsilon, estos toros se empiezan a romper y se empiezan a crear, digamos, zonas que pues vienen siendo estas zonas que están acá, en donde ya no hay presencia de toros. Y aquí, pues, digamos, hay una ruptura de algunos toros en estas partes de acá y se crearon, digamos, otra estructura, como otros dos puntos fijos elípticos en estas zonas de acá, donde pues se generaron nuevos toros. Aquí pues observamos que los toros que no se rompieron fueron los toros de la mitad. Sabemos que los toros con winding number más pequeños aquí son más resilientes a romperse a medida que aumenta el parámetro de perturbación. Y pues como veremos son los últimos que se rompen. Son los últimos que se rompen. Estos parámetros, estos toros asociados a los winding numbers más pequeños. Finalmente, pues cuando el parámetro epsilon es igual a 1, observamos una situación de caos global, cosa que no era, digamos, que no observábamos para el sistema de péndulo elástico cuando la energía era muy grande. Que esta es una diferencia. Lo último que hicimos fue estudiar, digamos, la forma de la sección de Poincaré para cuando el parámetro epsilon era igual a 0.256 con 70.000 iteraciones. Entonces la idea era como observar cuál era la forma. Entonces aquí la vemos. Vemos que observamos que es caótica, que hay algunas zonas, vamos a ver algunos puntos que son elípticos y algunos puntos que podrían asociarse con puntos hiperbólicos. Vemos que digamos, la sección es caótica, pero pues vemos que la región está muy bien definida como uno se lo esperaría del teorema de Liouville, que pues que las áreas deben conservarse, pues entonces las regiones tienen que estar bien definidas. Entonces aquí, digamos, la observamos bastante bien definida. Sí, aquí, digamos, se ve un cuadrito rojo en donde estamos haciendo un zoom de la sección completa y aquí es la imagen que observamos a la derecha, que es este cuadrito rojo de acá. Entonces, primero, bueno, observamos que la simetría que tiene la sección de Poincaré en el eje, con el respecto al eje y igual 0 se conserva y que pues tiene una cierta estructura muy similar a esta de acá, ¿no? O sea, se parecen, al menos cualitativamente tienen una estructura pues que nos estaría hablando de que cuando se rompen estos toros tenemos cierta comportamiento fractal en las secciones de Poincaré. Lo otro que podemos observar aquí es que esta, digamos, sección pequeñita de la sección de Poincaré tiene también, digamos, las características de como presencia de puntos fijos, como puntos elípticos que serían asociados a estos puntos de aquí, perdón, puntos hiperbólicos que estarían asociados a estos puntos de aquí y puntos elípticos que estarían asociados a estos puntos de acá, donde como se generan estos pequeños toritos de aquí. En este proyecto estudiamos un sistema de péndulo elástico donde encontramos a través de las secciones de Poincaré calculadas computacionalmente que para energías bajas o energías muy altas se observaban toros, indicando pues que el sistema es integrable. Y para energías intermedias observamos una ruptura de toros que indicaba que el sistema se estaba volviendo caótico y en general no integrable. Adicionalmente, construimos un Hamiltoniano H sub 0 en base a este Hamiltoniano del péndulo elástico, que lo perturbamos a través de una función que acopla las variables x y y. A este Hamiltoniano le calculamos el winding number y empezamos a perturbarlo. Observamos ruptura de toros y finalmente cuando el parámetro epsilon era muy grande, observamos caos global. Gracias por ver.